Hola, soy Eduardo Murias, profesor de radiología del curso intensivo Mira Asturias, y en estos conceptos claves de medicina vamos a hacer un diagnóstico diferencial que se realiza muchas veces en el sistema nervioso central, que son las lesiones que captan contraste en anillo. Hay un conjunto de lesiones cerebrales con sus características clínicas y morfológicas distintivas, pero que todas ellas acaban captando contraste con forma de anillo. Entonces hay que saber las diferencias entre una y otra para poder distinguirlas y, sobre todo, si en una radiografía, en una resonancia magnética o en un escáner veo una captación en anillo, saber en qué grupo de enfermedades me están preguntando y con cuáles tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Las lesiones que captan en anillo son este tipo de imágenes. Son lesiones normalmente que son hipodensas en el escáner o hipointensas en resonancia magnética potenciada en T1, y cuando pongo el contraste capta alrededor de la lesión formando un anillo que puede ser completo o incompleto. El anillo puede ser completo o incompleto, puede tener forma de C o puede ser un anillo completo. Y estas son las lesiones que captan contraste en anillo. Típicamente el absceso cerebral, las metástasis, el glioblastoma multiforme, el linfoma cerebral, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, la hemorragia aguda, algunas lesiones desmielinizantes, algunas lesiones de la esclerosis múltiple y también la radionecrosis. Vamos a ver ahora algunas de las más importantes. Tumores cerebrales intraparenquimatosos que captan en anillo, glioblastoma, linfoma y metástasis, muy difíciles de distinguir unos de otros solo por resonancia magnética, pero porque la imagen es muy similar. Son lesiones que presentan edema asociado a la lesión focal, la lesión suele ser heterogénea, porque es una lesión relativamente maligna, es una lesión maligna que se comporta hipointensa en T1 y cuando metemos contraste capta en forma de anillo en T1 con contraste. Entonces estamos ante un glioblastoma multiforme, podemos estar ante un linfoma, principalmente esta captación en anillo se produce en inmunodeprimidos, sobre todo en trasplantados y en pacientes con SIDA, y en las metástasis la mayor parte de ellas captan contraste en anillo y se asocian a la presencia de edema. Muy difícil de distinguir una de otra solo por resonancia magnética, pero recordamos, glioblastoma, linfoma y metástasis, las tres malignas, las tres captan contraste en anillo. El absceso cerebral se puede distinguir del glioblastoma multiforme y los dos captan contraste en anillo. El glioblastoma multiforme capta contraste en anillo y también lo hace el absceso cerebral. Recordamos cómo lo distinguimos con la secuencia de difusión, aunque las zonas de hipercelular del glioblastoma multiforme o de la neoplasia glial de alto grado pueden restringir la difusión, nunca lo hace la zona necrótica del centro del anillo, que sí restringe la difusión en el absceso. Por lo tanto, el centro de la lesión del absceso cerebral restringe la difusión, el centro de la lesión del glioblastoma multiforme no restringe la difusión, sí que puede restringir la difusión un poco la periferia, y ambas lesiones captan contraste en anillos. La hemorragia cerebral es un problema diario de la práctica clínica habitual y es necesario conocer cómo se comporta con contraste intravenoso porque es un problema que tenemos comúnmente. Normalmente, un hematoma intraparenquimatoso en el momento agudo de la lesión se comporta blanco en el escáner y normalmente es hiperintenso y secuencias potenciadas en T2. Pero si le ponemos contraste dentro de la primera semana de la resonancia magnética no capta contraste, pero a partir de la primera semana aparecen captaciones de contraste en anillo. Por lo tanto, a partir de la primera semana es muy difícil distinguir si estamos ante una hemorragia benigna o ante un glioblastoma multiforme, un tumor maligno que haya sangrado. Por lo tanto, cuidado con las resonancias que se hagan más allá de una semana del sangrado inicial de una hemorragia cerebral, porque podemos tener una captación de contraste que nos indique que nos confunda el del glioblastoma y que se trata de un hematoma cerebral. Y además es indistinguible prácticamente sin imagen, con la imagen, porque el sangrado del glioblastoma se comporta igual que una hemorragia intraparenquimatosa. Por lo tanto, cuidado la hemorragia cerebral porque a partir de la primera semana capta contraste en anillo. Las enfermedades desmielinizantes también captan contraste en anillo. Se describen principalmente en las lesiones pseudotumorales de la esclerosis múltiple. Si nos cae una esclerosis múltiple con captación en anillo de contraste, nos van a poner un anillo incompleto, porque cuando ves el anillo incompleto prácticamente es patognomónico de las lesiones de la esclerosis múltiple, sobre todo las lesiones pseudotumorales. Son pacientes con las lesiones de los dedos de Lawson en sustancia blanca, que normalmente cuando le ponemos contraste aparecen estas lesiones que no son un anillo completo, sino que captan solo en una parte del anillo, son como medio anillo, más fácil de ver en las lesiones pseudotumorales, que son las grandes placas que pueden captar en anillo. Cuando este anillo es incompleto,
entonces estamos ante una lesión desmineralizante tipo esclerosis múltiple. Y es muy útil para distinguir este anillo incompleto de, por ejemplo, que este paciente no tenga un glioblastoma multiforme o que tenga un linfoma. Mediante imagen, si veo un anillo incompleto, voy a pensar más en una enfermedad desmineralizante. Otro punto que es muy difícil en el diagnóstico diferencial de las lesiones cerebrales es la radionecrosis. ¿Por qué? Porque tengo un paciente que tiene un glioblastoma multiforme cerebral, se le hace un tratamiento con radioterapia, viene al control y presenta captación de contraste. Entonces yo tengo que decir claramente, capta contraste, tumor cerebral. Y eso no es así, y es necesario recordarlo. La radionecrosis cerebral puede captar contraste en anillo, y capta contraste en anillo. Entonces no se puede distinguir mediante la captación de contraste si lo que tiene es una necrosis cerebral producida por la radiación de un resto de un glioblastoma multiforme. Hay una secuencia en resonancia magnética que es la secuencia de perfusión. La secuencia de perfusión, esta secuencia se utiliza en el ictus isquémico y nos permite distinguir si existe o no existe angiogénesis en los tumores cerebrales. Y es relativamente útil porque si tengo un tumor que ha generado angiogénesis, que ha generado vasos sanguíneos patológicos, entonces normalmente es un tumor agresivo, por ejemplo un glioblastoma de alto grado, que típicamente aumenta la perfusión cerebral en la zona del tumor porque ha creado vasos. La radionecrosis, que es un agujero dentro del cerebro, no aumenta la perfusión. Un absceso cerebral, que es un agujero lleno de pus, tampoco tiene aumentada la perfusión cerebral. Entonces, cuidado con la radionecrosis, con esa captación en anillo y quizás podemos utilizar esa secuencia de perfusión para ver que tiene baja perfusión y diagnosticar que se trata de una radionecrosis. Por lo tanto, lesiones que captan contraste en anillo. Pensar siempre en que el diagnóstico diferencial tiene que ser los tumores malignos cerebrales, que es el diagnóstico, digamos, más grave que podemos hacer. Las metástasis, el linfoma y el glioblastoma multiforme. Cuando el absceso cuando tengo sospecha de un absceso cerebral y tiene una captación en anillo, uso la resonancia magnética con secuencia de difusión para distinguirlo. Cuando tengo una radionecrosis que capta en anillo, entonces uso la secuencia de perfusión para distinguirlo de los tumores cerebrales. Y cuando tengo una lesión desmielinizante, uso ese anillo incompleto, es decir, esa captación que no es claramente redondeada, sino que es el anillo incompleto con trozas que no capta contraste para decir que más probablemente se trata de una esclerosis múltiple que de una lesión cerebral. Nada más.